Guayuseros, guayuseras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Ubiteritaz y soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, benvenuti, alishamushka a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Guayusa Política nace con un espíritu para incorporar un pensamiento político diverso, contrahegemónico, con otra racionalidad que nos exige pensar de manera crítica. Guayusa Política es también diversa, es la Guayusa de todos los pueblos. En ese sentido, hoy tomamos Guayusa con un líder latinoamericano, político, académico, filósofo y cineasta chileno. Entre varios documentales, series y películas, dirigió Al fondo a la izquierda, un documental sobre los distintos proyectos progresistas, sus errores y sus aciertos de América Latina. Es también líder, fundador del Grupo de Puebla para un nuevo impulso progresista en Latinoamérica. Desde la Tierra del Fuego, toma Guayusa con nosotros Marco Enríquez Ominami. Hola Marco, bienvenido. Bienvenido a la Amazonía ecuatoriana, aunque sea virtualmente. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, a la orden, como dicen. Un abrazo y aquí, encantado. Déjame decirte que me llamó mucho la atención tu forma descomplicada de aceptar esta entrevista. Realmente te agradezco mucho respondiendo con tus propios stickers. En suma, como dices en tu Twitter, atendido por su propio dueño. Eso acá en Ecuador es un poco difícil para figuras de tu talante, ¿no? Así que muchísimas gracias. A la orden. En este contexto, antes de entrar en materia, ¿cómo estás, Marco? Es un gusto para nosotros conocerte. ¿Cómo estás de salud tú, tu familia? ¿Cómo va la escuela virtual progresista? Bien, bien, con mucho trabajo. Estoy en muchos planos. Yo soy director de televisión de cine, con lo cual hago documentales. En fin, estoy escribiendo libros, estoy muy bien. Y a pesar de todo, un encierro prolongado de varios meses, resistimos como familia en el privilegio. Somos privilegiados, pero al menos nos afecta la incertidumbre. Pero lo resistimos bien, tenemos método. Leemos, dormimos, nos hemos cuidado, no hemos tenido trastornos del sueño, bien. Una familia que, no es ningún ejemplo, pero una familia que resiste, que juntas avanza. Bueno, eso es realmente importante, Carlos. Te agradecemos nuevamente por aceptar esta importante entrevista de este nuevo proyecto que se llama Guayusa Política. Así que, ¿qué tal si entramos en materia y tomamos Guayusa, Marco? Para empezar, como no podía ser de otra manera, vi tu documental Al fondo a la izquierda, ¿no? Me alegro. Y tú inicias ese documental de forma contundente, ¿no? Con sentencias quizás un poco fatalistas. Dices, hoy ser candidato de izquierda es tener vocación suicida. Tú eres de izquierda. ¿Por qué ser de izquierda es suicida? ¿Acaso creer en los valores de la izquierda, justicia social, redistribución de la riqueza, educación y salud gratuita y de calidad, es ser un kamikaze político? Lo que ocurre es que creo que, bueno, grabé el documental en el momento más álgido para nuestras ideas y como buen director que soy, se trata de impactar en los primeros 5 minutos. Y lo que traté de decir es que si Rafael Correa está injustamente exiliado en Bélgica, y el mejor presidente a mi juicio, con las cifras que tengo, yo no soy ecuatoriano, pero objetivamente, lejos el mejor presidente, de lo que yo sepa, del último, desde yo tengo 47 años, de mi generación, de lo que yo sé, es lo mejor. Evo Morales, el mejor presidente de la historia de Bolivia, exiliado en Argentina. Lula, el mejor presidente, no de su país, del mundo, según los norteamericanos, preso. Dilma Rousseff, la primera mujer de la historia presidenta de Chile, de Brasil, decapitada, defenestrada, injustamente. Suma y sigue, te podría dar ejemplos sin par. Entonces, me pareció que hoy día ser presidente progresista es estar dispuesto a irse preso nomás, porque está claro que ha habido una operación de los conservadores, y no te voy a aburrir con eso, pero es sabido, que han mezclado fiscales con medios de comunicación para criminalizar proyectos. Entonces, el documental en el fondo dice, mire, perdimos el voto a la clase media, y además
lo que nos espera a casi todos en la cárcel, tan solo por nuestra idea. Entonces ahí provoqué, y lo logré, veo, que era decir eso, que como director, porque además la película parte por mi propia derrota, en que yo me hago la pregunta si mi derrota es personal o es colectiva. Así en esa película que los invito a verla. Tú empiezas también con una metáfora, el documental, ¿no? Después de la sentencia, o antes, perdona que me falla la memoria, tú mencionas una metáfora, ¿no? La metáfora de la autoridad, del orden, que la derecha no gana las elecciones, sino que nosotros de izquierda las perdemos. En esa metáfora, ¿no? En la metáfora del orden, de la autoridad. Quizá a mí me gustaría que amplíes un poco ese tema porque a mí me quedó un poco confuso, ¿no? Lo que tú planteas ahí. Lo que ocurre es que todo el mundo concuerda en el planeta que la izquierda es la que distribuye. Cuando tú tienes un deseo de justicia social, sabes que somos nosotros los que somos más justos para distribuir. Y la derecha aparece como la capaz de crear la riqueza. Ellos la crean. También cuando tú dices yo quiero más paz, más libertad, quiero más emancipación, piensas en la izquierda. Cuando piensas quiero orden, autoridad, no piensas en nosotros, piensas en la derecha. Y lo que yo digo no es un tema estadístico, un tema histórico, así ha sido. Y yo creo que es falso, que la izquierda no tiene ningún orden. Perdón, la derecha. No tiene ningún orden la derecha, lo que tiene es un tipo de orden. En el caso de Chile es elocuente. Nunca Chile había tenido este caos total. Las protestas más masivas, el presidente de la República llegaba a un 6% de popularidad, cuando el margen de error de la encuesta es 4. O sea, podría ocurrir que tuviera 2. Ajá. Podría. Lo que te quiero expresar con esto es que no es cierto. Hay un orden económico, un orden militar, un orden policial. Hay otro orden económico, otro orden militar, pero han logrado ellos en el debate público decir, ustedes los progresistas no son responsables, son populistas, es el caos. No, yo daría al revés. Ustedes, la derecha, son irresponsables, populistas, irresponsables y caóticos. Lo que quiero decir es que de alguna parte las categorías del lenguaje se van distribuyendo, tal como yo creo que la derecha, no toda, es espantosa, pero existe una derecha social en otros países. Existe una derecha que aumenta el gasto público, existe una derecha que entiende la importancia de la educación. En América Latina, lamentablemente, no la tenemos, no la conocemos. Conocemos una derecha que está asociada al dinero, a la acumulación de riqueza. ¿Podría llamarse a esa derecha que tú dices que existe una derecha de gasto social y todo eso, podría llamarse eso una derecha progresista? No, porque aquí vienen las discusiones más filosóficas. La, la, la derecha lo que sostiene básicamente es que es importante que algunos maximicen sus ganancias en todos los sectores, porque de alguna manera eso va a ser mejor y más eficiente un tipo de servicio, la educación, la salud. Nosotros decimos que hay áreas de la vida en que la ganancia, en que la idea de maximizar tu ganancia es irresponsable. Un ejemplo, ¿tú tienes hijo? Sí, tengo un bebé. ¿De cuánto? 2 años y 7 meses. Listo. ¿Tú te imaginas que a tu hijo de 2 años y 7 meses le apliquen criterios de eficiencia? No. A los niños no se les mide la cantidad de caca que producen. No se les mide cuánto lloran. Se les da autoestima, confianza. Eso es lo que, no sé cómo tienes a tus hijos, pero yo a mi hija a los 4 años, a los 3 años, entró a lo que en Chile denominamos una sala cuna, a un kinder. Cuando yo entregaba a mi hija ahí, yo nunca le dije a una profesora, hey, señora, sea eficiente. ¿Eh? Si usted no es eficiente, no. No, entregué a mi hija a un recinto durante, no me acuerdo, 7 horas. Me fui a trabajar tranquilo porque mi hija, lo que más me importa en la vida, estaba en un lugar donde a nadie se le pasó por la cabeza tensionarla con la economía. Había un principio de igualdad entre los niños, estaban todos los niños. Es más, ¿cómo se llama ese niñito? Pedrito. Uy, mira, mi hija se llama Manuela. Ese es el mundo que uno crea, un mundo de igualdad. Bueno,
Para la derecha, lo importante es ser eficiente, no gastar mucho. ¿Y cuánto es el frío que resiste un niño de 2 años, 7 meses? ¿Qué es lo justo? Entonces, para que veas que hay dimensiones de la vida en que no tiene sentido la competencia y la eficiencia. Tiene que haber un subsidio que dé garantía a todos los niños de 2 años y 7 meses que tengan derecho a no ser maltratados, a hacerse caca en los pañales, a tener pañales ilimitados, no que tengan un pañal cada 4 días, no, pañal que necesite. Bueno, eso es obvio, pero para ti y para mí es obvio, para la derecha no. Interesante lo que tú dices de la discusión más filosófica, ¿no? Porque justamente ya metiéndonos en la discusión del progresismo, de hablar del progresismo, yo quería citarte una reflexión del filósofo intelectual cubano Jorge Luis Acanda sobre el progresismo. Él plantea que el progresismo es un pensamiento crítico, totalizador, descosificador, antihegemónico. Aristas distintas pero orgánicamente presupuestas que califican la voluntad de ser progresista en materia de pensamiento. Todo ello para indicar que ha de ser un pensamiento humanista y radical o radicalmente humanista. ¿Cómo explicarías tú, a partir, digamos, de esta reflexión, si es que la compartes o no, el progresismo? ¿Qué discusiones hay alrededor del progresismo como propuesta política? O más concretamente, ¿qué es el progresismo? Yo creo que la definición más básica es todo el que está al frente del que bloquea. Somos fuerzas de cambio, fuerzas transformadoras. No tenemos prejuicio, avanzamos. Nosotros no creemos que haya que cuidar un orden, hay que crear un nuevo orden que se llama justicia social. También es cierto que para nosotros no da lo mismo cómo se obtienen las finalidades de la vida. Para nosotros no da lo mismo si quien te atiende es un hospital público y un privado. No me da lo mismo si para llegar a tu trabajo te transportas en un transporte privado o público. ¿Por qué no me da lo mismo? De nuevo, porque hay áreas de la vida, al menos 6, donde tiene que haber un principio protector. 6, veamos algunas. Educación, salud. ¿Cómo vas a aplicar un criterio solamente de ganancia a la salud? ¿Cuán rentable es un hospital en el Amazonas ecuatoriano? ¿Cuál es la rentabilidad económica? No es muy buena. Tercero, en jubilación, ¿cómo es justo? ¿Cuánto debe vivir según lo que ganó en su vida? ¿Vive un viejo? ¿O según lo que necesita? Según lo que necesita. Porque si fuera por lo que cada uno ganó, habría adultos mayores que estarían durmiendo en las calles, como ya los hay. Y no puede un adulto mayor, ni nadie, pero un adulto mayor menos, no tener atención de salud porque sus enfermedades son sistémicas. No es como a ti, que eres más joven que yo, o a mí todavía, que cuando nos enfermamos de un elemento. Ellos se enferman sistémicamente. Nos vamos a enfermar. Cuarto, un techo. Mira la locura, el derecho a un techo, a una vivienda. Quinto, el transporte. ¿Cómo va a ser, cómo vas a dejar al mercado eso? Por ejemplo, París, Nueva York, Washington, Londres, ciudades capitalistas, todo el transporte público es estatal, subsidiado. No siempre es rentable, da lo mismo, porque los gobiernos entendieron que transportar a un pueblo en tiempo y forma es parte de la calidad de vida, es un derecho, no demorarte 4 horas en llegar todos los días y de vuelta a tu trabajo. Y sexto, ahora estamos tú y yo conectados por internet. ¿Y eso lo hizo el mercado o el Estado? El Estado. El Estado invirtió en investigación científica y produjo buena parte de las condiciones para que los privados innovaran. Para llegar a la Luna, ¿lo pagó el mercado o el Estado? Bueno, es de toda lógica. La diferencia para nosotros que somos menos cínicos. Para ellos es normal que las Fuerzas Armadas sean estatales. Para ellos es normal que un militar gane siempre más que una enfermera o un enfermero. Para nosotros, nos hacemos la pregunta, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿es razonable comprar armas ahora o es mejor gastar en hospitales de salud? Bueno, ahí tenemos una diferencia, como tú ves, fácil
elocuente, a mi juicio. Ahora, el progresismo, lo que tú has mencionado, ¿no? Los gobiernos progresistas que aparecen en tu documental, iniciaron y garantizaron mucho de lo que tú planteas, ¿no? De esos 6 puntos, ¿no? La salud, la educación, también el tema de un salario digno, ¿no? En un continente muy desigual. Entonces, en ese sentido, el progresismo irrumpió en el escenario latinoamericano de una manera rotunda, ¿no? Fueron 2 décadas de éxito, crecimiento económico, consolidación de derechos, redistribución de riqueza, un intento por cerrar las desigualdades en el continente más desigual del planeta. Pero, sin embargo de eso, ¿no? Y creo que tu documental también empieza a captar ese ascenso violento de la derecha, se desvaneció como se desvanecieron los superhéroes en Avengers de Infinity War, ¿no? ¿Por qué no se sostuvo, no? Tal vez fueron muy tibios, no fueron al meollo del asunto, o tal vez más grave aún, no politizaron a la gente, no crearon ciudadanos politizados, políticos, sino consumidores. Con lo que tú planteas, ¿no? ¿Cómo, y poniendo en reflexión lo de tu documental y también la experiencia progresista latinoamericana? Bueno, nosotros sostenemos eso, de que creo que por una parte no puedes olvidar de que sacaste a millones de personas de la pobreza durante esos gobiernos, pero no necesariamente fueron ciudadanos, se transformaron en consumidores, como decías tú. En segundo lugar, yo reconozco que mi crítica personal es que la clase media es poco estudiada por la izquierda. Los progresivos no entendemos mucho la clase media. Nos sale más fácil ayudar a los más pobres, pero la clase media consumidora nos perturba. Y ellos nos castigaron en las elecciones. En tercer lugar, yo agregaría que también no podemos olvidar la enorme ofensiva judicial y mediática contra nuestra. Estamos todos, otro día con Rafael Correa, estrenando esta misma película en París. Yo le comentaba que yo tenía 12 investigaciones penales locas. Ya cerré 10, locas, locas, locas. Y Rafael me decía, yo tengo 27. Creo que ahora tiene 33. Yo no voy a creerlo. Yo vivía como una tragedia lo mío. Y lo de él era 33 causas judiciales. O sea, lo que te quiero plantear es que estoy convencido de que estamos enfrentando una ofensiva muy fuerte, muy fuerte. No estaban dispuestos a seguir perdiendo. Cuarto lugar, el rol de Estados Unidos tampoco se puede borrar. Ellos, fíjate, que les preocupa la democracia en Venezuela, pero no les preocupa la democracia en Bolivia, donde hay una dictadura. Así es. Entonces, es evidente que tenemos entre nosotros, latinoamericanos, un deber de honestidad intelectual. Ha habido intervención extranjera, no de Cuba ni de Venezuela, sino de Estados Unidos. En el caso de Bolivia es evidente. No han hecho nada para proteger, más aún la OEA hizo un informe fraudulento sobre el fraude a eso. ¿Y qué dijo la diplomacia norteamericana? Cero, nada. Pero sin embargo nos invitan a intervenir en Venezuela. De hecho, intervienen. Pero no quieren intervenir en Bolivia. Con lo cual no les importan los derechos humanos, ni les importa a una parte de la diplomacia norteamericana, no les importan los valores, no es verdad. No les importan las elecciones. Les importa su poder. Bueno, eso, tú dirás que importa. Importa, porque el día de hoy no te afecta a ti, ecuatoriano. El día de mañana te va a afectar a ti. Por eso es tan grave lo que está pasando en Bolivia y en Venezuela. Lo que tú planteas, ¿no? El recuento de esta persecución política también nos podría hacer reflexionar sobre el sistema democrático universal, si se quiere, ¿no? Que se piensa también en América Latina, que se piensa en Europa, se piensa en Estados Unidos, con las diferencias más tipo de forma, ¿no? Cómo se eligen los presidentes, yo que sé, en España o en Italia, en Estados Unidos. Pero con lo que tú dices, podríamos reflexionar también que el sistema democrático está en juego, porque con democracia se han bajado gobiernos progresistas legítimamente elegidos, Dilma Rousseff, por ejemplo, ¿no? Con democracia han perseguido el famoso lawfare. En suma, con democracia han hecho actos antidemocráticos, ¿no?
Tal vez el progresismo, tal vez la izquierda latinoamericana se fió de ese sistema democrático que no lo debatió, porque es el mismo sistema democrático con el que llegaron al poder, es el mismo mecanismo con el que infamemente los sacaron del poder legítimo popular, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa el progresismo la democracia en ese sentido? Yo creo que la democracia es como la bicicleta. Si no pedaleas, te caes. Tienes que todo el día reformarla. Ahora, para ser justo, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en distintos países se hicieron reformas inéditas. Creo que en Brasil faltó eso. En Brasil le faltaron reformas democráticas. Yo diría que más bien los sospechosos de siempre, las oligarquías, se asustaron con tanta derrota y decidieron intervenir. Yo te agregaría algo más. Creo que existe un ellos y un nosotros en América Latina. Están ellos, los que frenan el cambio, ellos que hacen golpes de Estado, y nosotros. Y eso existe, y ese ellos y nosotros se establece siempre. Yo por eso a los más jóvenes quiero darle un recado, esos que dicen que les carga la política, sin darse cuenta, como decía Platón, un filósofo griego, defienden lo peor de la política, cuando no defienden la política. Ahí viene Bolsonaro, Trump, Piñera. A los más jóvenes también decirles que cuando dicen no existe la izquierda y la derecha, pero qué curioso, siempre son de derecha, los que no quieren subir los impuestos, que divertido, no existe, pero siempre son de derecha los que están a favor de la intervención norteamericana, qué curioso, qué cosa más loca. Existe la izquierda y la derecha. Claro, es insuficiente para hablar de agricultura transgénica, no alcanza a ser de izquierda y derecha para el aborto, no alcanza a ser de izquierda y derecha para la carrera espacial, es verdad. Hay lugares nuevos del pensamiento que complejizan las cosas. Pero existe una visión donde entendemos que el Estado es el brazo y el mercado es la herramienta. Eso existe. Y curiosamente somos todos de izquierda los que entendemos, como ya te dije y no lo voy a repetir, que en 6 áreas de la vida requieren más Estado. Entonces, perdón, entonces, ¿cómo, por ejemplo, luchar, digamos, contra ese discurso? Por ejemplo, aquí en Ecuador, el discurso del emprendimiento, ¿no? Está en boga, ¿no? Necesitamos más emprendedores en el Ecuador, porque emprender, tú eres tu propio jefe, eres libre, ¿no? Todo ese discurso de la libertad. Y al mismo tiempo, eso está, digamos, se transmuta a un discurso político de ni izquierda ni de derecha. Aquí no tenemos que polarizar con ni izquierda ni de derecha. Aquí lo que importa es los ecuatorianos, aquí la ideología es el Ecuador, ¿no? Te lo estoy poniendo como ejemplo. El progresismo, cómo luchar contra ese sentido común del invertebrado político que acecha siempre en todas las campañas electorales, que acecha siempre en los discursos políticos. Yo creo ¿cuál es la pregunta sobre el progresismo y ¿Cómo el progresismo lucha o puede luchar contra esos invertebrados políticos, ¿no? Contra ese discurso ni de derecha ni de izquierda y todo eso? yo creo bueno, con esta entrevista, y también te confieso que no hago menos en estos tiempos, 3 horas de televisión al día, 2 de radio, te invento, unas 2 contactos radiales y unos 3, 4 Zoom, más mi enorme cantidad de compromisos laborales, libros, películas y todo. Creo que en mi caso, yo siempre entendí que los contenidos es la batalla más importante, producir pensamiento. Yo he hecho más de 100 películas, he hecho 10 libros escritos, entre varios, con otros. Estoy preparando 3 libros, 2 documentales, creé un partido, he creado 2 o 3 fundaciones ya. Creamos junto al presidente Correa y a Guillaume Long y a Gabriela Rivadeneira el Grupo de Puebla. Es un grupo de progresistas a nivel continental. Creo que una manera es ocupar el debate público, es empujar los límites de lo posible con ideas, batallando, y eso es lo que yo por lo menos, no hay una noche en que no me duerma, no hay una mañana en que no me duche, pensando en cómo empujo los límites de lo posible. Y creo que si varios nos organizamos, vamos a llegar muy lejos. Y de hecho en Chile, después de 200 años, vamos a tener la primera asamblea constituyente, lo que era imposible hace un año. Yo fui candidato presidencial
con esa causa y me insultaban todos los días, todos los periodistas, todos los líderes de opinión, que era un demagogo, un populista que quería destruir el país. Bueno, en 60 días más va a comenzar un proceso constituyente. Las cosas ocurren. Yo le diría a los más jóvenes, hay un filósofo, yo estudié filosofía que me gusta mucho, Schopenhauer, la voluntad de poder. La voluntad vale. La voluntad hace que estemos conversando los dos. La misma voluntad nos puede llevar a organizarnos. Ahora, en esta organización, y gracias por mencionar el Grupo de Puebla, y también traer a colación ¿no? el proceso constituyente en Chile. Pero quisiera primero, digamos, dividir en dos esa reflexión, ¿no? Primero, el progresismo, ¿no? El Grupo de Puebla y todo eso. ¿Por qué? Porque me gusta, digamos, tu carácter autocrítico en tu documental, porque no es una autocrítica purista, ¿no? Sino es una autocrítica a ver dónde fallamos y dónde no actuamos, entonces vamos a actuar ahora, ¿no? Yo creo que quizá uno de los errores es el enfoque meramente economicista del desarrollo de la sociedad, ¿no? Se enfocaron en crecimiento económico, en el PIB, ¿no? Hubo una mejora en las condiciones sociales, pero, por ejemplo, ahí yo comparto lo que dice Mujica también en tu entrevista, en el documental, ¿no? Que la globalización no es solo un desborde de capital financiero y capital transnacional, porque la cultura viene siendo, o sea, la cultura de esta globalización es lo mismo, ¿no? La cultura individual, la cultura de consumo. Entonces, si no cambia la cultura, no cambia nada, dice Mujica, ¿no? ¿Cómo ves tú eso al respecto? Digamos, tú entrevistaste a Mujica. ¿Tú crees que el progresismo ahora está tomando eso en cuenta, el tema de la cultura? ¿Qué modelo de sociedad propone? Si bien lo proponía al principio, pero quizás se pueden ver ciertas limitaciones ahí. Yo creo que tú me estás preguntando por el modelo progresista. Sí. Yo creo que yo voy a hablar a título personal, no por el Grupo de Puebla, pero yo creo en la economía mixta. O sea, a mí no me complica que si el brazo es el Estado, el mercado sea la herramienta. No tengo problema. Creo que en algunas áreas de la vida el mercado tiene una lógica, pero no en la planificación de largo plazo. Y como te creo haberte expresado, no en la educación, la salud, etc. Entonces yo soy un convencido de que en la economía mixta hay algo. Pero eso choca contra un muro en América Latina, que es el debate de los impuestos. Y entonces sí, la lealtad social, nuestro pacto de lealtad para vivir juntos en un país, son los impuestos. Y en los hechos hay un problema, porque el impuesto a los más ricos es un debate muy difícil, tiene mucho poder. La televisión pública, que es una garantía para el debate, en Ecuador no tiene más de 5 años. Por ejemplo, lo que es bien loco, es bien grave. Entonces, el debate público sobre los impuestos se da en la cancha de ellos, los canales de televisión son de ellos, los diarios son de ellos, las radios son de ellos, de los que no quieren pagar impuestos. Uh-huh. Lo mismo en materia de recursos naturales. En Chile hubo un golpe de Estado hace 47 años, porque un presidente decidió nacionalizar el cobre. Y así suma y sigue. En Panamá, perdón, en Guatemala, bien digo, en Panamá, en Venezuela, el petróleo. Es un gran tema, el tema de los recursos naturales en América Latina es un tema no resuelto, porque no tenemos lo que los países desarrollados ya resolvieron. El concepto de royalty, que tienen los australianos, los suecos. Todavía nos cuesta un mundo explicarle a un empresario que él se hace rico a veces, algunos de ellos, con recursos naturales que son finitos, no son infinitos. Y por tanto deben pagar un impuesto adicional, porque son finitos, no son ilimitados y tienen que ayudar a desarrollar una sociedad. Yo creo que el pacto entre ricos y pobres no existe en América Latina y por eso es que es tan traumático todo. Por eso es tan difícil todo. No hay un pacto. Cuando los pactos se rompen, el lenguaje no es institucional, es la protesta. Y ustedes en Ecuador lo vivieron hace un año, en Chile hace meses, en Barcelona.
en Hong Kong por razones distintas, Ujú. en España, en Madrid hace 10 años, el 68, etcétera, etcétera. En una entrevista que tú diste también hace un año, ¿no? Justo entre el estallido social aquí en Ecuador en octubre y también el estallido social allá en Chile, ¿no? Tú dices en una entrevista que dice aquí en un medio de comunicación ecuatoriano, tú dijiste en una entrevista que la derecha siempre sale fortalecida de ese tipo de estallidos, siempre sale adelante, ¿no? Y habías puesto de ejemplo en mayo del 68, que en mayo del 68 la derecha salió fortalecida. El estallido social de octubre, en este caso de Chile, ¿no? Con la consigna vamos a cambiarlo todo, y se logró el camino hacia una asamblea constituyente para eliminar la constitución pinochetista. Y entonces, con eso que tú dices, ¿no? Que tú dijiste que la derecha siempre sale fortalecida, de algún modo siempre cae de pie, a pesar de esos estallidos sociales que van en contra de un modelo determinado, que es este modelo económico, no hegemónico. ¿El progresismo está listo para evitar eso? Yo creo que el progresismo está en condiciones de construirse, de rearmarse, estamos con más fuerza que antes, porque también ya se nos acabó lo cándido. Ya después de tanto ataque ya entendimos. Y estamos coordinándonos, en el buen sentido de la palabra, compartiendo experiencias, traspasando experiencias y, mira, fue la misma estrategia para meter preso a Lula, Correa, Evo, se parece. Entonces hoy día estamos en una actitud, nosotros bien proactiva, constructiva, competitiva, estamos dispuestos a competir nuevamente. En tu país acaba de inscribir Rafael Correa como candidato a vicepresidente. Un hombre que ya fue presidente 3 veces y tiene la fuerza de seguir. Y yo valoro eso. Creo que hay que despenalizar la ambición y que el progresismo tiene que volver a competir por la confianza de sus pueblos. ¿Y cómo volver a competir por la confianza de los pueblos, Marco, ¿no? Si tenemos, digamos, por ejemplo, aquí en Ecuador está impuesto el debate de correísmo, anticorreísmo, ¿no? Que los de antes eran malos, los de ahora son peores, entonces la ciudadanía lo único que quiere es una salida a la crisis, de la crisis, una estabilidad económica para estar bien, para ya no enfermarse y todo eso. Pero, por ejemplo, tenemos a una derecha, a una oligarquía que está buscando la presidencia con un banquero, con otro joven de la oligarquía guayaquileña, y, y la gente apoya, digamos, esos rostros, ¿no? Y niega, digamos, ese discurso más de justicia social que propone algo propositivo y que no está en ese debate estancado de el de antes era peor y con nosotros vamos a estar mejor. ¿Cómo llegar a la gente, ¿no? A esa gente que también se ve en tu documental. ¿Cómo llegar a esa gente con un discurso propositivo? Tomando en cuenta lo que yo te mencionaba al principio, ¿no? De que ser de izquierda es una vocación suicida. Yo creo que se puede llegar a ellos con, primero, unas convicciones, con coraje, con programa, con visión de sociedad, y teniendo una hambre de poder sano, de repetir. Los animales políticos tenemos la fuerza de que somos resistentes. Eso es lo que hace fascinante a los animales políticos, que pueden estar llenos de cicatrices, pero ahí estamos. Uh-huh. Creo que la clase media y los más pobres respetan también al que persevera. A veces también terminan diciendo, mira, no estoy tan de acuerdo, pero admiro su fuerza. Uh-huh. Lula fue 4 veces candidato presidencial, ¿no? Allende 4, Mitterrand 4. O sea, los tipos batallaron seriamente. Acá en Ecuador tenemos un empresario que creo que va, si la memoria no me falla, a su sexto intento por llegar a la presidencia, y tenemos un banquero que está en su cuarto o quinto intento de llegar a la presidencia, ¿no? A ellos no lo acusan de hambre de poder, sin embargo, a los progresistas nos acusan de eternizarnos en el poder, de hacer pactos con Odebrecht, o sea, toda esa parafernalia que gracias a los medios de comunicación te crean una cultura de rechazo hacia lo revolucionario, por así decirlo, hacia la izquierda, hacia el discurso progresista, hacia un discurso de igualdad social,
con un discurso mediático, mentiroso, de que te van a meter la mano en el bolsillo, porque los comunistas trasnochados lo que quieren es quitarle al que sí trabaja para darle al vago que se pasa sentado, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esa cultura? Yo creo que la repetición genera adhesión. La gente adhiera a lo que conoce, conoce lo que se repite. Y que la repetición es muy importante. Repitamos nuestro mensaje. El cambio somos nosotros. No somos perfectos, pero tenemos un sentido de justicia social. Yo no hablo por todos, pero no soy vocero, pero muchos de los que estamos en el combate político tenemos también, hemos hecho una opción de ser animales políticos, de estar disponibles para batallas grandes. Dime tú, si no hay que ser valiente para ser presidente de un país a esta altura, si eres de izquierda, vas a terminar preso. Al que te nombre, está judicializado. Búscame uno, dale, elige tú. ¿Qué Bachelet? El hijo casi se va preso. Cristina Fernández, 40 causas. Lula, Dilma, Correa, Evo, Lugo, Chávez, Maduro, es que donde me lleves, donde quieras que haya un candidato progresista, el tipo o ella están a 1 milímetro de irse presos. Y curiosamente, cuando hay candidatos de derecha son todos pro hombres, nada más que curioso. Sin embargo, se saben cosas gravísimas de corrupción de funcionarios públicos. Y no, yo creo que hay doble estándar, pero bueno, mira, eso no quiere decir que la izquierda esté exenta también del problema de la corrupción. Eso no, una cosa no exime la otra. Pero en fin, yo quería, voy a tener que ir retirando de a poco, porque ya estoy en la hora. Estoy en la hora ya. Contra el tiempo. Bueno, Marco, una última reflexión, ¿no? Sobre el tema de la incorporación de la visión de los pueblos originarios de América Latina a la visión progresista. Existe mucha crítica de que, por ejemplo, aquí en Ecuador, la noción de suma causa y buen vivir fue vaciada de contenido justamente por la visión economicista, ¿no? Del desarrollo social de un país, el desarrollo económico. Yo considero que que el progresismo tiene muchos límites. Para cerrar, esta reagrupación progresista que está ocurriendo, que ya ocurrió con Argentina, ya tenemos México un caso, aquí en Ecuador las cosas, aunque difíciles, parecen que se avisoran bien. Se está pensando el progresismo en una unificación latinoamericana, pero también para salir de ese sesgo colonizador. Yo creo que efectivamente estamos con una enorme oportunidad para mejorar nuestras reflexiones en materia identitaria, pero también en materia de estados plurinacionales, plurilingüísticos. El hecho es que el principio de autodeterminación de los pueblos vale para los pueblos hermanos, pero también para los pueblos originarios. Vale también para ellos. Yo creo que hay que avanzar seriamente hacia grados de autonomía y en algunos casos grados de independencia. Es un tema más complejo porque en la teoría de la descolonización se establecen algunos criterios, pero muchos pueblos originarios cumplen, tienen lengua propia, gobierno propio, y algunos tienen incluso un mar de por medio. En el caso de Chile, tenemos una isla en la Polinesia que se llama Rapa Nui o Isla de Pascua, donde hay un pueblo que se llama el pueblo Rapa Nui, son 32 clanes, tenían un rey, y nos separa no una laguna, un océano de 5.000 kilómetros de agua, de distancia. Yo soy muy proclive a ese debate. Hice un documental que no es muy bueno, pero es un documental sobre eso, de 42 minutos, sobre mi punto de vista acerca de eso. Lo puedes ver, está en YouTube. Bueno, Marco Enríquez Dominami, político, líder latinoamericano, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista aquí en Guayusa Política. Esperemos que no sea la última vez para ver si en un futuro dialogamos un poco sobre este reagrupamiento progresista, a ver si se concretan las cosas. Nuevamente, muchas gracias. Quizás un mensaje final. No, yo simplemente decir que nadie se salva solo. Como vengo del mundo de la comunicación política, de la publicidad, de la televisión, del cine, hay una idea que es un poco publicitaria, un poco panfletaria, pero a mí me gusta, que es cierto cuando la derecha dice algo de verdad. Cuando uno camina solo llega más rápido. Yo creo que a veces cuando uno camina con otros llega más lejos.
Y en tiempos de virus hay que llegar juntos, pero más lejos, no más rápido. Necesitamos conquistar este derecho a la justicia social y eso requiere la unidad de los pueblos, la unidad de los gobiernos, la integración de América Latina. Un beso, un abrazo y gracias por la invitación. Muchas gracias, Marco. Gracias, guayuseros y guayuseras. Y nos vemos el próximo miércoles con otro programa para reflexionar sobre política. Muchas gracias. Chao, querido.